Bueno, estamos en contacto con Claudio Leoni. Buen día, Claudio, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, ¿eh? Pues siempre estamos a No, gracias último a ustedes por momento, la ¿viste? comunicación. ¿Cómo va? Bueno, ayer hubo una reunión, una conferencia, ¿no es cierto?, vía internet por el tema de las paritarias. ¿Cuál es tu visión al tema? Porque yo planteaba hoy que a veces se le tiene tanto miedo a la cláusula gatillo y sin embargo es beneficioso para las dos partes porque uno no tiene que desembolsar de última un 30%, un 28%, un 34% de arranque, sino que va acompañando a la inflación. Es decir, no hay, ¿por qué hay tanto recelo con el tema de esa famosa cláusula gatillo que me parece que dio resultado? No sé cómo lo ves vos. Mira, es un mito que pone en una situación de tensión entre las partes cuando en realidad beneficia a la patronal. Y esto Totalmente. lo decimos por nuestros propios estudios, en el sentido de que en el año 2015, en el año 2015, el último acuerdo salarial puso nuestro salario mínimo. Nosotros fijamos un salario mínimo garantizado. Estábamos en el 90%, el salario alcanzaba para obtener en 2015 el 90% del costo de la canasta básica total, que Ujú. sumado presentismo y asignaciones familiares, poníamos un poquito por nivel de arriba de la línea de pobreza, como ustedes saben. Ujú. En el 2006 esto cayó abruptamente, porque tuvimos un acuerdo porcentual que quedó desfasado, y después volvimos a la cláusula gatillo. O sea que nosotros con la cláusula gatillo pasamos de poder comprar el 90% a comprar el 75% con el salario mínimo. Esto es lo que ocurrió. En el 2020 estamos debajo del 60%, o sea, no llegamos a comprar con salario mínimo garantizado por paritaria, nadie puede percibir menos del salario mínimo Ujú. garantizado, estamos por debajo del 60% del costo total de la canasta básica. Esto ya también alcanza al salario promedio, con lo cual tenemos más de la mitad de nuestros gremios debajo de la línea de la pobreza. Claro. Entonces la cláusula gatillo es un tema que muchos lo entienden como, bueno, cobran todos los meses, pero en realidad es una pérdida del poder adquisitivo por goteo. Nosotros necesitamos volver a los acuerdos tradicionales en el sentido de que cuando uno acuerda un porcentaje, tiene un periodo de ese primer pago, digamos, que supera la inflación. Claro. Entonces ahí gana uno el tiempo, la inflación, logran una cuota de un aumento de un 20%. En los primeros meses, ese 20% le va ganando a la inflación en los primeros meses. Ujú. ¿Qué está pasando hoy con el tema de la pandemia y el acuerdo que nosotros estamos discutiendo con los intendentes? Que el año pasado, con el acuerdo que se llegó en noviembre, con un 20%, nosotros rechazamos todo tipo de cifras no remunerativas, no bonificables, pero ese 20% se acordó en noviembre y significó una caída del salario real del 16%, porque la inflación fue el 36%, ¿no? Esa caída le significó a los municipios un ahorro, si hubieran aplicado la cláusula gatillo, de 4.000 millones de pesos. Los municipios lograron, en este periodo, no por sí mismos, sino en función de la evolución de la economía en general, superar la inflación en un 3% por arriba, perdón, la coparticipación en un 3% por arriba de la inflación. Lo cual hizo que hubiera un monto acumulado entre ahorro de salario y aumento de coparticipación de más de 8.000 millones. Entonces, quiere decir que estamos frente a una política de gobiernos que siguen mirando la cláusula gatillo y la política salarial como un problema y no como lo que ha planteado el gobierno nacional sobre la necesidad de poner los salarios por encima de la inflación para generar la virtuosa rueda del consumo, la producción y el empleo. Y en esto juega un papel muy importante el Estado, porque no podemos arrancar pidiéndole a las pequeñas empresas, a las pymes, que vienen de una crisis vinculada con la pandemia de producción, que arranquen con esto. Lo va a tener que hacer el Estado. Por eso nosotros le planteamos a los intendentes, mire, discutamos el tema de la política salarial,
Ahora, nos va a llevar un mes, 2 meses, mientras tanto paguen la cláusula gatillo para no seguir cayendo. Esto es lo que nosotros estamos planteando los intendentes. Claro. En el marco de la situación de la pandemia, en el marco de la situación de la crisis económica que vive la Argentina, y que no solo por la pandemia, sino veníamos del holocausto económico del macrismo, el año pasado hicimos un gran esfuerzo los trabajadores, un gran esfuerzo, que fue llegar a un acuerdo salarial en noviembre de la política salarial del año pasado. Entonces ahora queremos que ese esfuerzo sea considerado y puesto en la mesa de discusión para que la cláusula gatillo funcione hasta que logremos un acuerdo marco de la política salarial del año 2021. En un proceso que esperamos cierto nivel de recuperación, por lo menos va a frenarse en algo el endeudamiento externo y la fuga de capitales, que ha sido sumado a lo que parece que la gente no lo ve como un problema, pero ahora que vemos los camiones en fila, nosotros somos conscientes del nivel de evasión que hay en la provincia de Santa Fe, enorme, y eso repercute en los ingresos del Estado y repercute en el bolsillo de cada santafesino, de cada argentino. Es uno de los países ubicados en el 5.º puesto de evasión impositiva de las multinacionales. Información recogida por el diario La Nación. No estoy diciendo, esto en el 2016, ¿no? Así que todo ese dinero que se pierde hace en definitiva que la presión fiscal sea mayor. Si todos pagaran lo que tienen que pagar, estaríamos mucho mejor, tendríamos una situación de capacidad de funcionamiento del Estado, tanto nacional, provincial como los municipios, y que duplicaría la situación que hoy estamos viviendo en la Argentina y permitiría por lo menos asistir a los sectores más débiles y más vulnerables, que son los desocupados, que son los que están debajo de la línea de la pobreza, y todos los sectores del trabajo con salarios que no alcanzan a llegar a fin de mes. Sí, totalmente de acuerdo, Claudio. Es decir, la rueda, si no empiezan a mover la rueda ellos, si no empiezan a darle justamente a los empleados estatales y todo lo que es municipal y comunal, la plata necesaria para arrancar la rueda, es muy difícil que los privados lo arranquen. Eso coincido totalmente, yo lo vengo planteando hace mucho tiempo. El primer paso lo tiene que dar firmemente el Estado nacional, el Estado provincial, las municipalidades, las comunas. ¿Qué es lo que vos considerás que se puede hacer ahora como arranque y estar pidiendo ustedes para que esto se destrabe un poco y empiece a caminar? Bueno, lo que te decía recién, ¿no? Primero que nos permitan discutir en un marco donde no nos estemos hundiendo. Y esto significa que no, mientras discutimos una política salarial definitiva, mantengan el pago del incremento de la canasta básica total o del número de inflación. Pongamos, la canasta básica crece más que la inflación, pero pongamos el porcentaje inflacionario para poder seguir discutiendo. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Recuperar lo que se perdió en el año 2020, o sea, un 16%, y poner en línea un acuerdo salarial que supere la inflación, como lo viene planteando el gobierno nacional, como lo ha planteado el presidente, como lo ha planteado el jefe de gabinete, paritarias libres, sin techo y con un salario que supere la inflación, que ponga en marcha la rueda de la economía. Y el sector municipal es muy importante, porque las pequeñas regiones, el único dinero efectivo que entra al comercio y a la producción en nuestros pueblos y ciudades de la provincia, el dinero en efectivo que recibe el trabajador municipal, que lo gasta en el pueblo. Y eso es lo que no terminan de comprender algunos funcionarios que siguen incluso haciendo caja. Acá el gobernador reconoció que tiene plazo fijo y que lo usa para no perder plata. Bueno, eso que él cobra de interés nosotros lo perdemos en salario. Entonces me parece que esa visión fiscalista tiene que cambiarse hacia una visión más productiva y de un aporte al salario del sector público, sobre todo en el caso tanto nuestro como lo de la policía, los docentes, que estamos repartidos, que somos el sector público repartido en todos los rincones de la provincia. Es muy importante para poder activar la vida económica y comercial de las pequeñas ciudades y de los pueblos del interior de la provincia. ¿Por qué vos analizás esta demora, yo digo, en todo? Es una maniobra a nivel nacional de parar un poco de no resolver esta paritaria. Ahora se van a reunir los docentes de vuelta, si están en el... ¿Es alguna situación, a ver, de arreglo internacional que no quieren volcar más plata hasta tanto cierren, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional
o algunas cosas, o es porque la discusión se está tratando de ver de sacar la mayor cantidad de porcentaje posible? Claro, yo separaría, digamos, el acuerdo de la política salarial nacional de lo que está pasando en las provincias y en los municipios. Lo separo porque realmente el Estado Nacional salió en la mira de sostener el empleo a nivel de subsidio, ¿no? Como pudo haber sido el IFE, los aportes para mantener los puestos de trabajo. La provincia de Santa Fe recibió en subsidios nacionales un 14% del total de los recursos que recibe por ley de la coparticipación. Así que ahí ha habido un esfuerzo. Ahora, nosotros en el sector municipal en estos momentos estamos peleando con la visión del gobierno que acabamos de sortear una situación planteada con el tema de la autonomía, de que cada sindicato tenía que arreglar con cada municipio de acuerdo a la situación económica. Es volver a los 90, un desastre. Imaginemos los gremios como la UOM discutiendo en cada taller o en cada fábrica y Ales Mata. Bueno, es lo que pretende hacer el gobierno provincial con el tema de la autonomía y lo primero que cae son los salarios. Y eso nos molesta porque decimos hay una visión retrógrada de la situación, ¿no? Queremos volver a los 90 cuando en realidad tenemos que pensar en la pospandemia. Y esto se nota en la discusión salarial. Entonces, el año pasado, gran parte de los salarios del sector público provincial se abonaron en negro. Entonces, ¿eso qué genera? Que el gobernador diga que tiene déficit en la caja, claro. Si vas con pagar salario en negro que no lleva aporte, hay una decisión de que en definitiva el déficit se va a anotar por decisión del propio gobierno, el no pagar los aportes. Lo mismo pasó con el sistema previsional. Nosotros tenemos sistemas previsionales en la provincia, 6 son las cajas municipales, donde el 60% de nuestros jubilados dependen de cajas autónomas, y si no hay aportes patronales y personales, los primeros que van a caer son los jubilados. Y no se comprende esa situación, porque bueno, la provincia pareciera que puede solventar el déficit de las cajas de jubilaciones, y en ese sentido hace que él pueda pagar en negro los salarios. Esa es una visión, de nuestro entender, equivocada que se tiene en esta administración respecto de cómo salir de la crisis, y que se hace caja sobre todo con los subsidios nacionales. O sea, la verdad que la lucha contra la pandemia en la provincia de Santa Fe la llevó adelante el gobierno nacional, por los aportes que se transfirieron, tanto como programas por ATN como por el Fondo Fiduciario. Entonces estas cosas nos preocupan a nosotros porque se busca achatar el salario de los trabajadores en un marco de crisis, y no de cualquier trabajador, porque estamos trabajando y hemos sido convocados a trabajar los trabajadores y trabajadoras de municipio y comuna en gran porcentaje durante la pandemia para llevar adelante no solamente la temática de salud, sino también todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos, el distanciamiento social, la limpieza de la ciudad a través de la recolección de residuos, el desmalezamiento, todas las actividades que hacen a garantizar las mejores condiciones de salud las llevan adelante los trabajadores municipales. Somos trabajadores de tipo esencial, poco reconocidos, y hoy con esta situación de demora en la discusión de los salarios. ¿Tienen pensado, como algunos gremios, bueno, pedir el piso, sobre todo el ingresante, el que ingresa a trabajar, que tiene un sueldo bajo, más bajo, y que por ahí cuando se aplican los porcentajes siempre sale desfavorecido totalmente, porque el 10% de 30.000 no es lo mismo que el 10% de 60.000. Y muchos gremios están planteando la suba de ese salario mínimo para un poco achicar esa brecha. ¿Tenían pensado algo de eso también? Bueno, justamente lo que yo te comentaba, el análisis de la evolución del salario mínimo garantizado, que cubría en el 2015 el 90% de la canasta y hoy no cubre el 60%, es producto de que queremos subir el salario mínimo también. Claro. Efectivamente es así. O sea, no es que el estudio es porque simplemente lo observamos, sino que analizamos cuál ha sido la caída, y no se puede dar el mismo aumento salarial al conjunto de los trabajadores y dejar postergado con un porcentaje a los de abajo. Es correcto lo que vos estás planteando. Correcto. Totalmente. Bueno, lo último nomás para ya dejarte. ¿Hay alguna reunión ya programada para la semana que viene, algo?
Sí, hicimos la reunión por teleconferencia y el miércoles volvemos a reunirnos y le dejamos esta inquietud. Discutamos lo que tengamos que discutir, pero mientras discutimos, por favor actualicen el salario con cláusula gatillo, hasta que encontremos esta fórmula para recomponer lo perdido el año que viene, el año pasado, y que el año que entramos ahora, el salario supere la inflación. Con esas pautas estamos esperando una respuesta el próximo miércoles. Totalmente, porque si no, no vamos a ir a noviembre de vuelta. Exactamente. Sin ninguna modificación. Bueno, te agradecemos mucho, Claudio, como siempre, que estés ahí al punto del cañón cuando te llamamos para salir aquí en estilo RPM, por el canal C5SF y por supuesto por la FM 89.5. Gracias, nos vemos. No, gracias a vos, que tengan un buen día todos. Gracias por... Bueno, sí, pasaba el